Hace mucho tiempo una persona me aseguró que no todo en la vida es historia, algo que sin duda me hizo reflexionar. No es sorpresa que esta materia venga arrastrando consigo años y años de marginación social por considerársele aburrida e innecesaria. Afortunadamente, el Internet y las nuevas tecnologías han permitido el surgimiento de diversos grupos para que todos sus amantes convivan y ha concedido la oportunidad para que cientos de historiadores y divulgadores encuentren métodos cada vez más creativos de difusión. Aún así, la aseveración del principio todavía está en duda, pero para poder decir si tiene razón o no, es necesario que nos preguntemos: ¿qué es y para qué sirve la historia? La historia es una ciencia social y disciplina académica que estudia el comportamiento del ser humano. Su trabajo consiste en indagar e interpretar de un modo objetivo causas y acontecimientos del pasado que nos permiten entender el presente. La palabra historia proviene del griego historia, que quiere decir aproximación o investigación, y fue usada por primera vez por el historiador griego Heródoto de Halicarnaso como título de sus hoy llamados 9 libros de la historia en el año 430 a.C. Si bien ya existían relatos que contaban sucesos como la Ilíada y la Odisea, la obra de Heródoto se caracterizó por eliminar la intervención divina en los acontecimientos y por explicar sus causas, lo que le valió el título de padre de la historia occidental. Esta ciencia fue tan importante para los griegos que incluso le encomendaron a la musa Clío, cuya función fue la de perpetuar los triunfos y los actos generosos. Su nombre viene del griego Cleo, que quiere decir contar, alabar o celebrar, y a menudo se le representaba como una mujer joven coronada de laureles que llevaba consigo un pergamino, un libro o una tablilla donde preserva la historia de la humanidad. A veces también se le ve posada sobre un globo terráqueo junto a un reloj para mostrar que la historia abarca todos los lugares y todas las épocas. Pero, ¿cuál fue el origen de la historia? La mayoría cree que surgió cuando se inventó la escritura, allá por el año 3000 a.C. en Egipto y Mesopotamia. Si nos vamos más atrás, sabremos que las pinturas rupestres también fueron una forma de contar sucesos. Entonces, ¿la historia sí nació cuando la humanidad inventó la escritura? La respuesta a esto es un no. La historia como tal surgió con la creación del lenguaje. Se sabe que muchas culturas prehistóricas tenían su propio idioma, por lo que no es extraño asegurar que en más de una ocasión platicaran sucesos ocurridos en el pasado generación tras generación. A esto se le conoce como historia oral, y de ella provinieron varios relatos, cuentos, leyendas y mitos que alguien más adelante consideró pertinente registrar en papel, y de ahí que las conozcamos hoy en día. Entonces, ¿la historia solo se encarga de registrar los acontecimientos del pasado? En términos simples, sí, pero con la condición de que estos deban ser relevantes para entender a la sociedad. No es lo mismo preservar el día en que se firmó un acuerdo importante al día en que te comiste una hamburguesa. Esto se conoce como fenómenos de corta, mediana y larga duración. Los primeros se miden en segundos o días. Suelen ser acontecimientos aislados y efímeros, como la renuncia de un político. Los segundos son coyunturales y se miden en meses o años, como las revoluciones o las crisis, y aunque no son permanentes, repercuten en las acciones y en la memoria de la humanidad. Los terceros son estructurales y se miden en siglos, como las edades de la historia. Estos sucesos se mantienen por muchísimo tiempo, son de difícil cambio y de proceso lento si se consigue alterarlos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la historia siempre se estudia desde el presente, por lo que no sería sorpresa que los futuros historiadores desvelen sucesos del siglo XXI que muy seguramente sus habitantes pasaron de largo, pues sépase que la transición es imperceptible, de ahí que se diga que nadie se acuesta medieval y se levanta moderno. Por lo tanto, ¿podemos decir que el principal objetivo de la historia consiste en solo memorizar fechas, lugares y personajes importantes? Por supuesto que no, ya que memorizarlo solo es un extra de categoría menor. De nada sirve repetir en automático esos conceptos si no sabes de qué se tratan. Es como si dijeras una y otra vez el título de una novela que conoces, pero que jamás has leído. Cierto, durante el siglo XIX este fue el método de estudio y enseñanza de la historia, pero para este punto esta visión debería de estar superada.
El verdadero objetivo de la historia es explicar el porqué de los acontecimientos, profundizar en sus causas y exponer cómo repercutieron en nuestro presente. Y a todo esto, ¿para qué sirve la historia? Podría explayarme diciendo las razones del por qué es necesaria, pero creo que puedo hacerlo de una forma muy concreta. Sirve para generar conciencia. Por supuesto que esta frase no debe asociarse exclusivamente con los acontecimientos bélicos, pues aunque es importante recordar el caos que generaron, darles prioridad sería demeritar otros actos sobresalientes. Precisamente, la historia nos habla sobre la evolución de la humanidad y de lo lejos que ha llegado en infinidad de campos. Gracias a quienes decidieron registrar estos progresos es que podemos entender nuestro mundo. Más allá de evidenciar que cualquier ente vivo o material tiene un pasado, una de sus principales funciones es demostrarnos que todo está en constante cambio, que cada ser humano forma parte de un todo y que al ser sujetos históricos, nuestras acciones y decisiones, buenas o malas, repercutirán en el futuro de los que vendrán, como las de nuestros antepasados repercutieron en nuestro presente. A su vez, nos ayuda a entender que ya había alguien antes de nosotros y que habrá muchos más después. Es por eso que es de suma importancia devolverle el valor que tuvo en la época antigua. Aunque las complicaciones estén presentes, la humanidad ha demostrado su capacidad para sobrevivir, readaptarse y sobreponerse, algo que, aunque debe darnos esperanza, también nos debe mantener en estado de alerta. De ahí que nos instruya de dónde venimos y hacia dónde vamos. Por lo tanto, depende de nosotros protegerla de la manipulación gubernamental y pseudohistórica, pues más allá de verla como un medio de aprendizaje y reflexión que puede generar sensibilidad y empatía, estos seres prefieren usarla para promover falsas interpretaciones e ideologías que encajen con sus discursos de odio. Por eso, la mejor manera de preservarla es aprendiéndola. De ese modo, nos haremos más críticos y nuestras decisiones serán más certeras. Aun cuando sepamos en lo más profundo de nuestro ser que nada es para siempre y que en algún momento todo desaparecerá, debemos guardar el conocimiento de todos aquellos quienes dedicaron sus vidas en beneficio de la humanidad como un gesto de gratitud hacia ellos. Por eso, afirmar que no todo en la vida es historia es un acto ridículo, absurdo y carente de reflexión que desacredita por completo su labor, pues la historia es la vida misma. Esto ha sido todo. Recuerda comentarme qué te pareció el video. Eso me ayudaría para saber si mi trabajo es de tu agrado. Si tienes alguna pregunta o sugerencia, en la descripción podrás encontrar mis redes sociales para que me sigas. En ellas subo mucho contenido que seguro será de tu agrado. No olvides que también puedes consultar todas las fuentes que utilicé en el primer comentario por si las necesitas. Si eres un amante de la literatura, visita mi canal principal Fuentes Literarias, donde además de reseñar novelas, te cuento su origen, su trama y su repercusión en la cultura popular. Y si alguno de mis videos te gustó, te pido que lo compartas con todos tus amigos. Agradezco que me hayas acompañado en esta ocasión y espero contar contigo en la próxima. Este fue su amigo Tavo, deseándoles larga vida a todos.